como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela en las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos. Ahora sé que el principal reto que afronta mi generación consiste en llegar a ser tan modernos como fueron nuestros abuelos. No lo tenemos fácil. Pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando. Seguramente han escuchado algunos de estos sonidos o de estos lamentos porque están grabados hace unos días en la despedida de la escritora Almudena Grandes. A lo largo de la última semana seguro que también han escuchado en varias ocasiones la expresión cementerio civil cuando hablábamos en los medios sobre el lugar en el que fue enterrada este lunes pasado. Justo delante de nosotros no podemos llegar a ver la sepultura de Almudena Grandes porque está repleta de flores como nunca jamás había visto yo una sepultura en este cementerio tan llena de flores. Tú conoces muy bien este espacio. Sí, fui guía en este cementerio hace unos años. Es probable que muchas personas se hayan enterado de la existencia de este cementerio hace 5 días con el entierro de Almudena Grandes. Sí. Ya te digo yo que sí, porque lo normal es que aquí no entre nadie durante semanas. Como está separado de la Almudena Grande, está un poquito más escondido y demás, mucha gente no conoce este cementerio. Y aparte de esta separación física, ¿crees que hay algún otro motivo por el que no se da a conocer? Sí, este cementerio, pues hombre, era conocido como el Corralillo de los Rojos. Entonces llega una época en la que este cementerio no quieren que llegue a eso. No que no llegue a existir, sino que llegue a conocerse. Durante el franquismo, estar parado en la puerta ya era delito. Paloma Contreras es presidenta de la Asociación Funearte y se encuentra con Valentina Rojo en ese cementerio de Madrid donde descansan personajes tan ilustres como La Pasionaria, Pablo Iglesias, Pío Baroja y ahora Almudena Grandes. A este Corralillo de los Rojos, como decía Paloma, hoy lo llamamos cementerio civil, pero es una manera equivocada de referirse a ese lugar. Es un error no solamente en términos históricos, sino también porque esas dos palabras esconden cómo la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha convertido los cementerios en uno de sus principales negocios. En primer lugar, no es exacto hablar de cementerios civiles. Los cementerios son cementerios, un servicio público que los ayuntamientos están obligados a prestar a sus ciudadanos. Juan Bedoya ha trabajado en el país durante décadas y es posiblemente la persona que mejor conoce el funcionamiento interno de la Iglesia Católica. Vamos a hacer con él un poco de historia. Estamos en el siglo XVIII, en una España profundamente religiosa y dividida, por supuesto, entre los que tienen y los que no tienen. Los muertos se enterraban en las iglesias y en las ermitas, y los nobles se enterraban cerca del altar mayor, los menos nobles un poco más tarde, más abajo, y el pueblo llano, pues en fosas comunes. ¿Qué ocurrió entonces? En la peste de 1840 y pico, las autoridades ven que eso es un motivo de contagio, y además hay una carta curiosa del arzobispo de Valencia a los sacerdotes que le dice: oiga, entierren mejor porque en muchas iglesias la gente ya no va porque apesta. Es el año 1784, Carlos III publica una ordenanza en la que se establecen nuevas normas de enterramiento fuera de las iglesias, preferentemente fuera de las ciudades, en zonas altas, en terrenos sin filtraciones de agua. Había un problema, y es ¿qué hacemos con lo que entonces se llamaba mala gente? Los suicidas, los ateos,
los no bautizados, los protestantes. Bueno, hay un caso en la historia del protestantismo en Santander, en Cantabria, en Santander entonces, ahora Cantabria. El secretario del embajador británico, Mr. Howley, murió en Santander y no se permitió, como es lógico, su enterramiento porque era protestante, no se le permitió el enterramiento en Tierra Santa. ¿Y qué hicieron? Pues colocaron su cuerpo en una caja que fue arrojada al mar. Pero ocurrió que los pescadores, temerosos de que el cadáver de un hereje perjudicara su pesca, lo sacaron de allí y lo abandonaron en el campo donde fue, ¿no? Lógicamente fue pasto de las aves de rapiña. Como consecuencia de aquello, y muy posteriormente, y siguiendo los pasos que había hecho ya Francia y algún otro país de Europa, se ordena que se abran cementerios a expensas del erario municipal. Estamos hablando a primeros de 1855. Hola, soy Eduardo Juárez Valero, soy el cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso. Eduardo, ¿por qué si hablamos de cementerios civiles tenemos que venir al de San Ildefonso? Bueno, porque es el primero que existió en Europa, ¿no? En el año 1783. Es cierto que en el centro del cementerio hay una capilla, pero la responsabilidad ya no recae sobre la Iglesia Católica, sino que recaía directamente sobre la Intendencia Civil del Real Sitio. O sea que no fue una cuestión solamente sanitaria por la que se construyó este cementerio, también había un cambio de paradigma en la gestión de la muerte. Literalmente, es un paso hacia la laicización, ¿no?, de este proceso de gestión, que palabra más difícil, ¿eh? Bueno. Año 1783 tenemos por fin el primer cementerio público gestionado a expensas del erario municipal. Pero esto es España. Durante muchos años, los cementerios católicos siguen siendo el destino de los buenos y bondadosos y los cementerios laicos el de los malos y apestados. Bueno, pues mira, este es el cementerio de Gualda. Como ves, está repleto de sepulturas. Casi no hay espacio ya para más. Se está intentando tratar con la iglesia, pero bueno, eso también son cosas que ahora mismo ya tiene que hacer el obispado, porque como es suyo. Como es suyo, Gualda es un pueblo de Guadalajara, con su capilla del siglo XVI, sus 2 ermitas, su iglesia. Según el último censo no llega a los 60 habitantes. Valentina Rojo está en ese cementerio de Gualda con María Ángeles Remón. Queríamos hablar con ella porque es un ejemplo perfecto de lo que vamos a contar. Yo estuve aquí de alcaldesa 8 años, 2 legislaturas, cuando ya nos dimos cuenta de qué es lo que pasaba con el cementerio. Nos dimos cuenta de una manera muy casual, porque el alcalde que estaba anterior a mí había hecho un parque con unas barbacoas y tal. Uh-huh. Casualmente, bueno, pues vino un cura nuevo y las mujeres del pueblo pues enseñándole la ermita, el cementerio, le comentaron, pues mire lo que ha hecho el ayuntamiento, esta zona como la ha habilitado de bien, la ha limpiado y tal. Dijo, esta zona no es suya, esto no es del ayuntamiento. Y entonces, claro, ahí se nos encendió la bombilla diciendo, ¿pero cómo es esto? Total, que fuimos al registro de la propiedad y sí que vimos que efectivamente se habían inmatriculado el cementerio, la ermita, 3.000 y pico metros alrededor de la ermita, uh-huh. Otra ermita que tenemos al otro lado del pueblo y no se dijo nada. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años a lo mejor 90 o 80 y tantos o 90. ¿Y os disteis cuenta cuándo vosotros? Pues nos dimos cuenta en el 2006 o 2008 o así. Entonces pues hicimos una reunión con todos los vecinos, se denunció al obispado de Sigüenza, se celebró un juicio, uh-huh. Y entonces pues personas que limpiaban, que tal, que cual, pues fueron vecinos, fueron a declarar al juicio. O sea, que para había una memoria colectiva en el pueblo de que el cementerio pertenecía al pueblo. Claro. Para el pueblo el cementerio y las ermitas son del pueblo. Siempre se ha creído así.
El juicio en el provincial se perdió, pues eso, con la iglesia hemos topado, ¿no? Pero el ayuntamiento no tenía registrado el cementerio en pues aquí de su propiedad. Aquí hay un libro de tierras que sí constaba el cementerio y la ermita de San Roque. Y bueno, el juicio se perdió. Nos condenaron a costas, unos 6.000 euros tuvimos que pagar. Claro, ¿qué le supone a un ayuntamiento tan pequeño como este pagar las costas de un juicio, ir contra el obispado de Sigüenza? Pues fue bastante duro pagarlo, porque este ayuntamiento tiene pocos ingresos. ¿Cuántos habitantes son aquí? Éramos 70 y tantos vecinos censados, no llegaba a 80 habitantes. Contra la iglesia. Exactamente, contra la iglesia. Recuerdo de aquellas que se pidieron aplazamientos para poder irlo pagando poco a poco. El obispado ahí se portó bastante, porque es que incluso presionando bastante y pensando que no se iba a pagar. Se pagó hasta la última peseta, no hubo un problema. ¿Y cómo es la relación con el cura ahora? Porque me imagino que se habrá tensado mucho la cuerda en aquel tiempo. El cura que me tocó a mí, pues la relación era muy mala. Sí que es verdad que era cordial. Y bueno, y ya sabes, la gente que va a misa normalmente, pues evidentemente no tienen ese problema. También protestaron los vecinos creyentes, claro. Yo lo veía como el patrimonio del pueblo y un patrimonio cultural. Entonces sí que hubo gente que estaba en desacuerdo. De hecho, cuando hicimos una votación, cuando yo conté lo que íbamos a hacer, si se estaba a favor, que el ayuntamiento era mucho dinero lo que iba a emplear, y la mayoría de la gente dijo que sí, y así se hizo. Pero claro, pues ya sabemos todo el mundo el poder que tiene la iglesia, ¿no? Grave digger, bring me to my knee. Forget what I have done, forgive me if you please. En esta historia ya ha aparecido la palabra clave, que es inmatriculación. Ese término en nuestra historia contemporánea tiene dos grandes protagonistas. El primero. La benevolencia de Dios es esencial y que muchos de los desastres y fracasos que en la vida solemos asignar a la fatalidad y mala suerte han sido la mayoría de las veces motivados por haber discurrido los promotores fuera de los principios de la ley divina. Whisper to your God. En 1944, Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, concede a los obispos un privilegio único, que es registrar a su nombre bienes inmuebles mediante un procedimiento muy rápido y muy sencillo. Básicamente podían decir que era suyo todo edificio o terreno sobre el que no había escrituras o certificados de propiedad. Los obispos se convertían en registradores porque ellos mismos determinaban que algo les pertenecía. Ellos lo reclamaban y ellos se lo concedían. Solamente había una excepción a este privilegio. En realidad, Franco no autoriza a la Iglesia a inmatricular, es decir, a poner a su nombre, a apropiarse ni de las iglesias ni de los cementerios que estaban cerca y dentro de las iglesias. Les dice, ustedes tienen ese privilegio, pero no pueden inmatricular iglesias. ¿Por qué ocurrió eso? Franco, que tantos privilegios concedió a la Iglesia Católica, que era su principal apoyo entonces, pues porque Pío XII estaba negándose o retrasando la firma del concordato, que finalmente se firmó en el 53. Pío XII había firmado el concordato con Hitler, su predecesor Pío XI había firmado el concordato con Mussolini, y al Vaticano le pareció que, en fin, que había que templar, y aparte de que las exigencias de Franco eran enormes. Franco aspiraba a ser una especie de Felipe II, es decir, controlar a la Iglesia con los nombramientos incluso de los curas. Y es ahí donde entra en escena el segundo personaje, el auténtico gran benefactor de la Iglesia Católica, para el que yo creo que deberían empezar a tramitar ya la santificación. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
En 1998, José María Aznar decide que Franco no había sido suficientemente generoso con la Iglesia. Perdona, Javier. Déjame que te lo cuente yo. Nieves con costrina. Por supuesto, sigue tú, por favor. Faltaba por aparecer en esta apropiación indebida, con todas las de la ley, el capo di tutti capi para rematar la faena del padrino Franco. José María Aznar, presidente del gobierno, le dio un girito de 180 grados, si yo fuera casado diría 360, a la filosofía de Robin Hood. Aznar revisó aquellas formas absurdas de robar a los ricos para dárselo a los pobres y le dio a la familia eclesiástica los instrumentos que les permitió robar a los pobres ayuntamientos para dárselo a los ricos arzobispados. ¿Qué hay de lo mío?, debió de decirle el pecador Antonio Rouco a José Mari. Estamos trabajando en ello, le dijo el capo di capi mientras acariciaba a su gato. Y lo trabajaron muy requete bien, mire usted, ¿eh? La ley hipotecaria de 1998 fue el perfecto ejemplo de eso que los españoles asumimos sin pestañear y que dice: echa la ley, echa la trampa. Y esa ley es un galimatías de palabras con los que hacen malabarismos los registradores de la propiedad y con el que la Iglesia Católica Sociedad Limitada nos hizo un abracadabra magistral. ¿Veis estas 35.000 propiedades? Pues ya no las veis. Oiga, que la mitad no son templos, ni ermitas, ni parroquias. Oiga, que esa catedral la hemos arreglado con dinero público. Oiga, que esa casa donde vive el cura es del ayuntamiento y solo se la prestamos para que tuviera donde vivir. Oiga, que esa finca no es suya. Oiga, que ese cementerio lo construimos los del pueblo. Oiga, que eso que se han inmatriculado en la discoteca. Ni oiga ni leches. Haber estado mal listos. Lo que nos hizo el capo di capi fue una cancamusa. Un término que, como ha caído en desuso, no nos enteramos de cuándo nos tangan. José María Aznar nos encajó una ley que distraía con palabrería que aparentaba estar destinada a los mortales civiles cuando resultó estar pensada para los divinos especuladores. Eso es una cancamusa, un hecho que pretende desorientar a alguien para que no advierta el engaño de que va a ser objeto. Mientras, a finales de aquel siglo XX problemático y febril, la mayor parte de la prensa cazaba moscas y el grueso de la oposición o no sabía por dónde le venían los tiros ni la ley, o se convirtió en el cooperador necesario de la cancamusa del capo di capi. Cualquiera diría que la Iglesia recibió por parte de la devota oposición un bono canjeable con la promesa de no poner inconvenientes al expolio, mientras a la ciudadanía, esto ya más recientemente, nos hacían un calvo en nuestras narices. El saqueo artístico, urbanístico y arquitectónico que puso en bandeja la ley hipotecaria de José María Aznar facilitó que la multinacional se liara la manta a la cabeza con las inmatriculaciones como si no hubiera un mañana. Las manos muertas se han quedado con el brazo, y en cuanto nos descuidemos, hasta con el hígado, que con esto de la privatización, el comercio de órganos apunta como negocio. Gracias, Nieves. Si vuelve a salir Aznar, te avisamos. El privilegio era de tal calibre que los obispos lo tratan en una asamblea plenaria. Asamblea secreta, por supuesto, pero Juan Bedoya se entera de lo que allí se dice. El obispo lo que les dice, y contaba con el apoyo de otros, lo que les dice es, bueno, este es un privilegio que nos conceden, pero no podemos abusar, esto va a ser un escándalo. Y salimos del escándalo de la pederastia y entramos en esto otro que es un gran escándalo. Y aquí no podremos decir que no lo sabíamos. ¿Recuerdan aquel primer cementerio civil que tuvimos en España, el de la Real Orden de San Ildefonso? Bueno, pues la Iglesia lo intentó inmatricular hasta en 2 ocasiones. No lo consiguió porque en este caso el ayuntamiento sí que tenía los papeles de propiedad. ¿Quién está enterrado en este cementerio? Porque veo que está lleno de cruces, pese a ser civil. Bueno, pues porque sigue siendo un cementerio católico. Aunque es un cementerio de gestión civil, tienen que acoger a cualquier tipo de vecino que quiera ser enterrado aquí, independientemente de su religión. Sin embargo, casi la mitad de los cementerios que hay en España están gestionados por la Iglesia Católica. Evidentemente la culpa, la política de la Iglesia Católica en este aspecto es evidente, ¿no? Que es responsable de estas políticas de inmatriculaciones, pero también hay que echarle un tiento a la administración pública, que no es consciente de lo que tiene, no es consciente de registrar, de proteger lo que es público, ¿no? Entonces hay también, por dejadez, por que no se preocupan de mantener y proteger y preservar la titularidad de estos espacios públicos. Uh-huh.
Y si nos paseamos por aquí, por el cementerio, ¿qué tumbas dirías tú que son las más representativas de lo que fue este lugar? Bueno, evidentemente uno va por aquí y se encuentra toda su familia, ¿no? Vamos por aquí. Las más significativas son, o bien en esta zona de aquí, ¿ves? Que son de las más antiguas que ves. Pues mira, aquí tienes, claro, tienes aquí, por ejemplo, esta que es de fines del siglo XIX. 1897. Sí, de la familia Arenas. Antonia Moreno de Arenas. Son los Arenas. Pues es de las más antiguas. ¿Y quiénes eran los Arenas? Pues una familia de la granja. Hoy diríamos industriales, ¿no? Los Arenas tenían tiendas de comestibles, tenían, hoy diríamos un supermercado, ¿no? Vale. En aquella época, ¿no? Pero hay aquí una muy singular. Estoy buscando una en concreto. Porque esta es de una violinista que vivió en la granja. A principios ¿ves? Murió en el 73. Pero es de las más singulares porque no es frecuente ver a una persona que no sea española en un cementerio en un pueblo chiquitín, ¿no? En inglés, ¿no? En inglés. Love and Memory. Claro. Norma Bourgois Ferris. El violinista. Nació en Nueva York, en 1930. Y está aquí descansando en la granja. Otra de las cosas que estoy viendo que no te he contado es la cantidad de placas blancas que hay. Sí. Eso es algo propio de la aristocracia. Sí, es un poco un tablero de damas, ¿no? Sí, hay algunas placas negras mezcladas con las blancas. Por ejemplo, que estoy viendo allí, mira, ves, maestrante de Valencia. Ahí tienes a Luis Comín, que este es maestrante de Granada. Los Comín son condes de Albiz, son el condado de Albiz. Pero mira, ves, María Gómez Acebo, esta es la familia del rey, ¿ves? Es como una tendencia que la aristocracia marca en este real sitio. Está nevando, ¿qué te parece? Sí, está nevando. Esto es una imagen familiares del rey, aristócratas, violinistas. Hombre, visto el nivel de los enterrados en el cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, no sorprende que al Cementerio Civil de Madrid se le conociera como el Corralillo de los Rojos. De hecho, para algunos es probable que hoy lo siga siendo. Para otros, este es el cementerio de los amigos. Este cementerio lo bonito que tiene es que es un cementerio de amigos. Por ejemplo, mira, según nos vamos acercando, Pi Margall, que es esta sepultura tan grande. Es la más llamativa de todas. Un arco, bueno, no, son dos arcos que forman 4 esquinas. Sí, es completamente modernista, además, es muy bonita la sepultura. Está enterrado al lado de Ramón Chíes, que es el que tiene el pináculo, que era amigo suyo y querían estar enterrados juntos, y detrás está Arturo Soria, que también quería estar enterrado junto a ellos. En este cementerio es más fácil encontrar amigos que se han querido enterrar juntos que familiares enteras unidas. Y hoy en día, hemos visto el entierro de Almudena Grandes, pero ¿cualquiera podría enterrarse aquí? Sí, claro. Por supuesto. ¿Hay espacio para...? Hay espacio, tienes espacio en las sepulturas, de hecho de aquí hacia abajo hay más sepulturas vacías, y luego toda esa zona de ahí enfrente son los columbarios, donde se meten las cenizas. O sea, hay sitio de sobra para meterte en la sepultura, porque estas sepulturas de este cementerio no son perpetuas, como son del ayuntamiento. Caducan, entre comillas, a los 25, a los 75 o a los 99 años, dependiendo de lo que pagues. ¿Y por qué alguien iba a elegir este cementerio para ser enterrado? Por no querer estar, aunque realmente no está... aún no está consagrado, ¿vale? Ni este ni el otro, pero claro, en este queda el rollo. Y entre otras cosas, aquí está enterrado Pío Baroja. Yo también querría enterrarme aquí, de cabeza, vamos, sin ningún problema. Lo entiendo. No, this is not my guitar. I'm bringing it to a friend. No, I don't sing. Todo esto que hemos contado tenía como punto de partida, si recuerdan, un error cometido también por nosotros, la expresión cementerio civil. Hemos aprendido dos cosas. La primera, que lo correcto es decir cementerio, a secas. La segunda, que para la Iglesia un cementerio es... no quiero usar la palabra en la que estoy pensando, pero claro, si uno escucha lo que le contaba a Valentina, la alcaldesa de ese pueblecito de Guadalajara. ¿Y qué respuesta dieron cuando les pedisteis ampliar el cementerio? Yo cuando hablé con el cura de aquel entonces, empezó a echar números delante de mí y empezó a decir, pues tantos a 100 años, pues tanto. Y claro, la imagen de un cura echando cuentas. Por eso casi mejor que sea Juan el que nos explique lo que en realidad está haciendo la Iglesia con los cementerios.
lo que hace es, en muchas ocasiones, negocio. A la gente ya no se la entierra en el sentido literal de la palabra, es decir, la inmensa mayoría no se les mete debajo tierra. Lo que han hecho es construir nichos y los nichos los alquilan a buen precio. Y de manera que ahora mismo muchos cementerios, sobre todo en poblaciones grandes, son un corralillo de los sacerdotes. En la zona rural eso es más difícil porque los párrocos en primer lugar están más incardinados entre el pueblo y en segundo lugar los párrocos saben que la iglesia o los cementerios o los tejados los mantiene el propio pueblo, de manera que no se atreven a decir, no es que no se atrevan, no les sale de su conciencia moral, ¿no? Lo que sí ha ocurrido es, curiosamente, un abandono de los ayuntamientos que no registraron sus cementerios a partir de la legislación, en la idea de que, bueno, no disponen de papeles, pero sí de memoria colectiva. Cuando los obispos se matriculan, dicen, es que esto no era de nadie, por tanto ahora es mío. Los obispos se inmatriculaban sin ningún tipo de papel, simplemente decían, esto es mío, y la plaza pública, la casa del maestro, la casa parroquial, las fincas, los montes, los urinarios, los aparcamientos, los garajes. Los obispos se están convirtiendo en los primeros propietarios inmobiliarios y rurales de España, ¿no?